Buenas noches a todos. Yo soy Gladys Pryor, de la Oficina de la Participación Comunitaria y Diversidad del Departamento de Genética Molecular y Humana en Baylor College of Medicine, aquí en Houston. Les damos la más cordial bienvenida a Evenings with Genetics. El seminario de hoy se llama Desmitificando la esquizofrenia, una visión general completa de los factores de riesgo genéticos y tratamientos basados en la evidencia. Usted puede hacer sus preguntas en la parte de abajo que dice Q y A, donde puede hacer sus preguntas, escribirlas. Nuestra moderadora será la doctora Laura Rosales, quien para esta noche. Gracias. Gracias. Quisiera presentarles a nuestros oradores de esta noche. Tenemos al doctor Anthony Sogmi, que nació en Houston y se graduó con honores de la Universidad de Washington y también tiene título en filosofía, neurociencia y psicología. Luego siguió sus estudios de medicina en Baylor College of Medicine, donde cultivó su interés en comprender las bases biológicas de la esquizofrenia. Posteriormente completó la residencia en psiquiatría para adultos en Columbia, donde fue elegido jefe de residentes. Bajo la guía del doctor David Goldstein, durante su beca postdoctoral, dirigió un estudio de secuenciación del genoma completo en múltiples sitios de esquizofrenia severa dentro de la Oficina de Salud de Nueva York, de Salud Mental de Nueva York. Y el trabajar con este grupo le llevó a la identificación de mutaciones genéticas raras de alto impacto que proporcionan pistas sobre la base genética de la esquizofrenia y nuevas estrategias para la identificación de genes en los trastornos neuropsiquiátricos. El doctor Sagui ahora se desempeña como jefe de genética neuropsiquiátrica en los departamentos de psiquiatría y genética humana y molecular. Y está expandiendo su trabajo en genética psiquiátrica, incluidos estudios a gran escala del riesgo de trastorno obsesivo compulsivo y la respuesta al tratamiento de diversas poblaciones. También quiero presentarles a la doctora Nidal Mukedam, quien es profesora asociada, es doctora y tiene aparte en Baylor College of Medicine, donde es directora de clínicas ambulatorias de psiquiatría en el Hospital Bentop. La doctora está certificada por la Junta de Psiquiatría General y Medicina de la Adicción y se especializa en poblaciones adultas desafiantes. Practica la psiquiatría de emergencia en el Hospital Bentop, que es un centro de trauma de nivel 1 en Houston, Texas, con un enfoque especial en personas afectadas por psicosis y adicciones. Ella es la directora del programa de estabilización, tratamiento y rehabilitación, el programa STAR, para la psicosis. Y su trabajo reciente incluye la creación y prueba de aplicaciones de teléfonos inteligentes para enfermedades mentales en todo el espectro de edad y también participa activamente en la enseñanza de estudiantes y residentes de medicina. Con ustedes tenemos al doctor Sagui y la doctora Mukadam. Y ahora les pasamos el micrófono a ellos. Muy bien. Muchísimas gracias por tenernos esta noche aquí. Esperamos, Anthony y yo, que se complementen nuestras pláticas, la una con la otra. Y lo que estamos tratando de hacer es primero darles una visión clínica de lo que es esquizofrenia y los trastornos psicóticos y después entrar a lo que es la genética y lo que son todo lo que es tan interesante, los retos. Yo voy a hablar, decirles un poquito con las definiciones. Vamos a hablar sobre los síntomas y lo vamos a tratar de poner, porque uno de los retos, como ustedes conocen, con esquizofrenia es que la prevalencia ha sido que 71% en los países y en todas las humanidades, sexualmente. Entonces, no es el trastorno más prevalente con adultos de Estados Unidos, pero es el más complicado, uno de los más complicados para tratamiento. Y a veces como clínicos no podemos hacer todo, no podemos dar un tratamiento a todos los síntomas. Aquí está la cifra que tenemos para en Estados Unidos, como tenemos 1.5 millones de personas. Y les tengo que recordar a todos ustedes que es como una especie de efecto dominó, que el hecho que la enfermedad mental no solamente afecta a la persona, sino también a su familia y también puede tener efectos globales. Si tienes un sistema familiar que tiene que cuidar a la persona que está más adelante en la vida, etcétera. Hay muchos efectos en la persona también. Hay efectos en la comunidad también.
En cuanto se refiere a nuestro sistema, aquí en Baylor vemos a muchísimas enfermedades, visitas de enfermedades mentales y también por abuso de sustancias en nuestro departamento de emergencias y también de trastornos de estados del ánimo. También vemos psicosis y esquizofrenia y los admitimos con frecuencia al hospital, pero no, parece que no podemos lograr la recuperación como quisiéramos. Yo puedo decirles que cuando ven a la persona en la calle, que ven en personas que no tienen hogar, que están en situación de calle, hay un porcentaje muy alto, 20% de estas personas que tienen una condición de salud mental y con frecuencia la esquizofrenia. Vamos a ver, vamos a hablar sobre lo que es un trastorno psicótico, que es, ya después vamos a pasar a la esquizofrenia. Es un trastorno donde hay psicosis, que es el síntoma predominante. Cuando alguien tiene un síntoma de psicosis, tu primer reto es decir, ¿esto nada más es un síntoma o ese es un trastorno psicótico? Porque obviamente un trastorno como la esquizofrenia, entonces tenía que tener una etiqueta especial. Entonces, si entonces se quedan hospitalizados por días y si no pueden dormir, entonces pueden escuchar voces, puede ser un síntoma, pero no quiere decir que tengan un trastorno psicótico. Si a alguien le dan un medicamento que les da síntomas psicóticos, no quiere decir que tienen el trastorno. Entonces, lo que tenemos que hacer para diagnosticar en Estados Unidos, como sabemos, es el manual de diagnóstico, el DSM, y antes las ediciones eran muy subjetivas, pero desde 1980 ahora son más objetivas. Entonces, cómo se puede hacer el diagnóstico es ver los síntomas y que son requisitos y con algunos criterios para el número de síntomas, la cantidad y también la presencia de que no pueden trabajar funcionalmente, que no funcionan adecuado. Y eso es realmente el asunto principal con los trastornos. Y también con el diagnóstico, los problemas, las barreras. Algunas personas dicen, yo tengo el síntoma, pero no quiero decir que me causa problemas. A otros, bueno, yo tengo los síntomas, pero mi mamá dice que me causa problemas, pero yo estoy bien. O sea, cuando no puede funcionar la persona, entonces aquí entra cuando hay precisamente algún problema para funcionar bien en todos los aspectos. Cuando pensamos en psicosis y también los trastornos, queremos pensar en los síntomas que son precisamente que son los ladrillos de construcción, entonces tenemos que pensar, tenemos un marcador de severidad. Entonces, por ejemplo, alguien que está escuchando voces no necesariamente esquizofrénico. Y sabemos que se ha diluido mucho la terminología y entonces dicen, yo soy tengo depresión, esquizofrenia y bipolar. Eso no son sus etiquetas normalmente, pero a veces sí se confunden con lo que serían los síntomas psicóticos. Entonces, hay que usar precisamente los términos adecuados y propiamente tiene que ser eh, la depresión con psicosis es peor que una depresión. Entonces tenemos la manía, etcétera. Entonces lo que es psicótico tiene que ser más específico para el diagnóstico. Esos síntomas entonces van a estar presentes en trastornos múltiples con frecuencia son genéticos, de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y algunos, un diagnóstico, desgraciadamente, no se puede, no hay influencia, puede haber influencia por ejemplo, por la salud o disparidades socioeconómicas, y eso puede ser un problema para hacer el diagnóstico correcto. Por ejemplo, minorías no representadas, cuando se les dice que es un trastorno psicótico y no es del estado de ánimo, y a veces también un efecto por las disparidades que no se les dé tratamiento. Esto también es interesante en lo que las disparidades posteriores al COVID, donde los individuos que tienen con esquizofrenia, que entonces son de los grupos que no tienen un teléfono, estos grupos de personas no tienen un teléfono inteligente, 96% en Estados Unidos tenemos, pero los pacientes no siempre tienen un teléfono inteligente, quizá porque son paranoicos o porque o sea, no tienen hogar, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando en los avances de la medicina, en el cuidado a la salud y en cómo podemos dar este cuidado a la salud, incluyendo plataformas en línea, a veces nuestros pacientes más enfermos no tienen la ventaja de poder utilizar todos estos medios por no tener esto. Entonces, ¿qué es una psicosis? Los síntomas psicóticos pueden ser negativos o positivos. Negativo es la falta de, positivo está presente, se puede ver, y con cognitivo también, esto es del conocimiento.
son los que a veces no les damos buen tratamiento cuando hablamos con alguien con un trastorno como esquizofrenia y dices, están diciendo cosas que están bien, que tienen sentido, pero no pueden funcionar porque no pueden tener un empleo. Esas son las cuestiones del cognitivo. Después vamos a hablar. Pueden ser agudos o crónicos, que están lo crónico cuando pasa durante mucho tiempo, síntomas residuales, y la clasificación puede ser esquizofrenia, esquizoafectivo, también trastorno psicótico por abuso de sustancias y también por condiciones médicas, o cuando los síntomas, cuando coexisten con algún otro tipo de trastorno. Y de nuevo, la psiquiatría tenemos que saber cuáles son los que se pueden, y para identificarlos. Los síntomas positivos, o positivos de que existen los síntomas, vemos alucinaciones, y también tenemos, por ejemplo, alucinaciones visuales, auditorias y también diferentes tipos de alucinaciones. También las más presentes y más comunes que se hablan en los trastornos psicóticos son escuchar voces. También la paranoia, cuando sientes que alguien que siempre está, que lo están persiguiendo, que lo van a afectar, a veces es muy severo esto y las personas pueden actuar en maneras que no son racionales. También tenemos las ilusiones de fantasía, cuando no se basan en la razón. Y vamos a hablar un poquito de estos tipos de fantasías y ilusiones. Y también falta de organización. Hemos notado que las personas que tienen esquizofrenia no tienen estos problemas. Estos son los positivos porque están presentes. Ahora, negativos son la falta de esto. Por ejemplo, por ejemplo, alosia, eso tenemos, por ejemplo, estos síntomas pueden ser estos, todos estos. Tengo una lista más larga que podemos entender, por ejemplo, un afecto que no tiene expresión en su cara, se retractan emocionalmente, pero con su familia, pero no participan con lo que está pasando. Falta de buenas relaciones, porque les haces preguntas y te contestan con, con, con respuestas muy cortas o ni siquiera te dan respuesta. Y eso también quiere decir que se retraen socialmente cuando no participan emocionalmente y socialmente y necesitan muchísimo que les ayuden para que puedan seguir. Y cuando van a algún lado, si tienen un buen sistema de apoyo, entonces no están participando de lleno en ese evento social. Generalmente cuando eso sucede en los adolescentes, entonces podemos una red social y eso les va a ayudar muchísimo. Van a tener condiciones sobre su red de apoyo conforme van creciendo al adulto. Otro síntoma negativo es dificultad para el pensamiento abstracto. Por supuesto que es ver, por ejemplo, la imagen general de todo y ver los conceptos. Este es muy necesario para ciertos empleos y ciertas carreras y ciertos estilos de vida. Nuestros pacientes con trastornos psicóticos no pueden pensar abstractamente, o sea, en pensamiento abstracto. Y cuando tienen conversaciones con ellos, no hay espontaneidad y no hay flujo de la conservación y también hay pensamientos estereotipados. Estos son síntomas negativos que se ven. O sea, las falacias o las fantasías, ilusiones, no es desilusión, sino como pensamos que podría ser en español, pero es ilusiones. Pueden ser raras o no raras, y pueden diferentes tipos. Por ejemplo, cuando están pensando, ¿y tienes, quieres saber en qué categoría esté, por ejemplo? Los temas simples, por ejemplo, tienes ilusiones o ideas de que te están persiguiendo, alguien está detrás de mí, una organización me está buscando, están tratando de arruinar mi vida, están haciendo esto por estas razones, me tienen en la mira, yo sé que lo están haciendo porque yo los he escuchado. Entonces, cuando escuchan las voces, también pueden ser referenciales. Estas son muy comunes y son muy difíciles a veces de tratar, porque especialmente precisamente por internet y todos los medios sociales la gente puede encontrar un entorno donde valida esos pensamientos. Es más y más difícil poder diagnosticar todo esto. Las ilusiones de grandeza también, las referenciales, las personas piensan que no son de persecución, pero están pensando, por ejemplo, el número de ciertas calles o casas, o que se publica en un periódico, etcétera, tiene que ver una referencia con ellos. Esto se empalma con también el delirio de persecución, pero esto más bien se describen separadamente las referencias. Las somáticas de alguien que con su cuerpo, estas son muy interesantes las somáticas. Las personas vienen con nosotros mucho más tarde cuando ya
se les ha dado tratamiento con tratamientos multiespecialidades y no le ha encontrado nada. Y también las religiosas, también puede ser algún tipo de, con una creencia religiosa, pero no está bien con el entorno del paciente y que haya alguna disproporción. Cuando alguien viene, a veces es un foco rojo muy grande cuando su propia iglesia lo traen o su comunidad religiosa. Eso quiere decir que están más allá, que esa comunidad no puede ayudarles. Y por último, los delirios de grandeza, que es cuando que tienen poderes especiales y que pueden hacer muchísimas cosas. Y está muy presente en los estados de manías también y también en los psicóticos también. Entonces, las, las, como yo les dije, todos estos son como una historia y pues, tratamos de entender por qué tenemos este tipo de delirio de todo esto, persecución, grandeza, etcétera. Y entonces podemos ver, para ver un poquito sobre, por ejemplo, con los delirios que tenemos psicóticos, entonces con trastorno del estado de ánimo. Si tienen alguna pregunta, van a ver estos patrones del pensamiento cuando están muy deprimidos o están muy en las manías o en el estado maníaco. Entonces pueden ser están que son muy pobres y yo merezco morirme porque soy parte del pecado original y entonces y cuando estamos en el clima yo soy como el Dios que está en la tierra, etcétera. Entonces, cuando tenemos estos síntomas psicóticos en la parte de arriba o abajo del estado de ánimo, estás viendo un trastorno que les va a afectar muchísimo, dependiendo. Pero no necesariamente es esquizofrenia. Ahora, ¿qué es esquizofrenia? En sí, es la enfermedad de la que estamos hablando sobre esto. Se necesitan 2 de 5 síntomas claves para de trastornos psicóticos. Tiene que ser precisamente delirios, alucinaciones, también que hablan en desorganizado, también tienen un comportamiento catatónico y también síntomas de ausencia de esto. Cuando pensábamos ahora, la catatonia también se presenta en otros trastornos psiquiátricos, pero principalmente en esquizofrenia. Pero tenemos que acordarnos que también hay en otros. Ahora, hay esquizofrenia y hay también otro trastorno esquizoafectivo que tenemos que ver la diferencia que vemos. La esquizofrenia tenemos por lo menos una duración de un mínimo de 6 meses, pero por lo menos uno de los síntomas de fase activa. En el otro se requiere un episodio y después la fase de la esquizofrenia suceden juntos y que tiene que haber por lo menos 2 semanas de delirios o alucinaciones y sin ningún síntoma. Por ejemplo, los bipolares, por ejemplo, que en lo bipolar que tiene, por ejemplo, el cambio de estado de ánimo para arriba o para abajo, pero principalmente en esquizoafectivo es principalmente psicótico. Ojalá haya sido clara y hay preguntas también que me pueden hacer. Otros trastornos psicóticos, que por ejemplo hay un trastorno breve de 1 a 30 días, esquizofreniforme, que se presenta el equivalente de lo que es esquizofrenia, pero menos de 6 meses, y que no hay un requisito de que lo que su funcionamiento no está, su función general no está afectada. También tenemos, por ejemplo, los trastornos psicóticos que son inducidos por el uso de drogas o abuso de las sustancias. Este es en particularmente es muy importante para nosotros en el sur, porque tenemos mucha metadona aquí. Tenemos cocaína, pero es muy prevalente la metadona, desgraciadamente también. Y entonces son muy difícil de entender. La psicosis, no sé, estas drogas pueden enmascarar lo que es esquizofrenia. Tenemos que el criterio que tiene que ser, no se, no se trastorne como si fuera, como si fuera inducido por medicinas o por drogas, y entre los síntomas entonces va a ser antes al presentarse precisamente el abuso de y por un mes, por ejemplo, una vez que después ya se terminó de usar el medicamento o la droga. Entonces, estamos poniendo, por ejemplo, como piezas de un rompecabezas, ¿quién vino primero? ¿El problema o el abuso de la sustancia? Y como dijimos, la esquizofrenia como otros trastornos, entonces que viene, que afecta el funcionamiento. Si eso no se presenta este impedimento, no podemos dar el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cómo damos el tratamiento? Muchos medicamentos antipsicóticos, casi todos los medicamentos que damos, y se dividen entre los que son de primera generación y de segunda generación.
que también se llaman atípicos. Y también estos medicamentos antipsicóticos son para cuando hay eh, síntomas positivos, pero no trabajan cuando es ausencia de negativos. Entonces, y tampoco, no para los de conocimiento, para esquizofrenia, que están pensando muy bien, ya me diste este medicamento, ya no escucho voces y ya no tengo alucinaciones y yo no siento que están, como quiera se pierden en el autobús y no pueden escuchar instrucciones bien y para el trabajo. Entonces, nuestros medicamentos tienen límites en el funcionamiento. Una vez que tienen otros asuntos, por ejemplo, están deprimidos por lo que está pasando, etcétera, entonces les damos otros medicamentos, pero estos no van a ser las primeras, las principales en su tratamiento. También damos terapia del conocimiento y comportamiento, que es muy útil con el medicamento. No se puede dar tratamiento con terapia solamente, la esquizofrenia, pero sí la terapia de la que se llama CBT, que es terapia del comportamiento cognitivo, puede ayudar mucho en la vida de una persona. Si te utiliza cuando están empezando los episodios, antes de que venga un episodio psicótico, puede hacer una gran diferencia en la trayectoria y en la vida de la persona. También, por ejemplo, si utiliza esta terapia, por ejemplo, para la ansiedad y la preocupación, entonces se pueden indirectamente pegarle a los delirios. No vas a poder curar, y no puedes decirles que están los marcianos detrás de ti, pero sí cambiar lo que es su funcionamiento y la preocupación de lo que están en persecución. Y también funciona muy bien para estos, para la estructura de día a día y para aumentar las actividades de la gente. También hay evidencia que esta capacitación de habilidades sociales y programas sociales también van a ayudar mucho. Es difícil de encontrar estos. El que yo tengo en Bentov, en el Hospital Bentov, es uno de los muy pocos en la ciudad que tenemos. Y es muy difícil, le tienen que traer la familia, los tienen que traer, y casi todos nuestros pacientes no tienen empleo y son precisamente, no tienen, necesitan mucho apoyo como adultos también. Es un trastorno muy severo, por supuesto. Ahora les voy a dar un ejemplo de esta terapia del conocimiento, el comportamiento cognitivo, y les voy a decir un poquito que la terapia no funciona para los trastornos psicóticos. Les voy a decir cómo sí funciona esta terapia. Principalmente, esta terapia empezó en Aaron Beck, entonces estos depende de este triángulo que pensamos sobre las emociones, están enlazadas con nuestros pensamientos, entonces por supuesto nuestros comportamientos son bidireccionales, entonces se tiene una influencia de cada uno, entonces va a ser, la emoción va a ser, se hace un pensamiento, el pensamiento se hace un comportamiento. Lo que estamos buscando aquí, vamos a buscar un detonador de situación que va a lanzar precisamente uno. Algo que es muy común, por ejemplo, hablaste con alguien y sientes que no le caes bien, te sientes tristeza y ya, nunca voy a encontrar a alguien a quien le caiga, nunca voy a encontrar el amor y voy a ser soltero para siempre. Y entonces, como es una pizza, entonces tu comportamiento sería, y abusas del alimento, pues puede ser un comportamiento, pero imagínate si tú, que seas, por ejemplo, que piensas en la paranoia y entonces compras un latte, vas a la tienda del café y entonces pides un latte y entonces un café latte y entonces no tienen el tipo de café y en lugar de decir, ay, qué suerte, a lo mejor hay algo en algo que entonces va a decir, lo están haciendo a propósito, me quieren afectar aquí. Mi pensamiento ya se fue hacia la personalización, lo que me lleva a la paranoia y el comportamiento y no regreso a esa cafetería, etcétera. Las distorsiones del conocimiento o cognitivas son los pensamientos que hacen, que causan que sucedan las cosas, que entonces todo lo que haces es que estás pensando que se hacen peores. Sus pensamientos preestablecidos no necesariamente son falsos, sino que son exageraciones de la verdad y generalmente son negativas. La distorsión principal en la esquizofrenia es la personalización excesiva. Y yo pienso que todo se trata de mí, están en contra de mí y entonces quieren hacerme daño. Y eso es lo que quieres afrontar como médico, que estás haciendo, por ejemplo, este tratamiento de terapia. Lo que estás tratando de ayudarle a la gente es que quiten ese pensamiento y que después, entonces, que encuentren ese pensamiento, entonces, para que causen, que lo puedan retar ese pensamiento. Y una vez que yo digo, ¿sabes qué? Yo fui a comprar ese café y resulta que no tenían esto, entonces me dieron la leche de avena y ¿sabes qué me dieron de almendra? Y ¿sabes qué me querían envenenar?
lo dicen en voz alta y entonces dice, bueno, ¿cuál es tu evidencia de que te querían envenenar con la leche de almendras? Entonces dices, ¿hay evidencia para esto? No hay evidencia para esto. Nunca le dices, ay, no, estás equivocado, no te tratan de envenenar. Nunca le dicen, estás paranoico. ¿Por qué crees que te quieren envenenar? No, le vas a decir, bueno, sí, parece que era un asunto de que no tenían ahorita leche de avena por la cadena de suministro. Entonces, al pasar eso, le estás permitiendo al paciente que pueda pensar poco a poco las situaciones. Ese es un proceso muy tedioso. Los estudios que se llevaron a cabo para esta terapia del comportamiento cognitivo duraron mucho tiempo, lo que llamamos CBT en inglés. Y la experiencia clínica se quedan con nosotros durante varios años y forman muy buenos enlaces, muy buenas relaciones con nosotros y con los unos o los otros, y tienen mejores funcionamiento, y no todo el mundo funcionalmente puede llevar a una recuperación. Eso depende de dónde empezaron precisamente antes, en el estado premórbido. Conocimiento social, de que se, o cognitivo social. Estos son los procesos que permiten que los individuos puedan leer e interpretar los indicios sociales. Yo vi tu cara y puedo leer si estás contento, si estás triste, si me vas a decir algo, si estás triste, etcétera. Esto es para poder participar en la interacción social y esto es muy importante y nos falta precisamente en lo que sería el conocimiento y el funcionamiento social, y todos estos se afectan cuando alguien tiene esquizofrenia. Entonces pueden ser procesos de emociones, afectan la teoría de la mente, cómo me veo yo y también la percepción social y los sesgos que hay. Estos programas que no han sido, no, hay algunos programas, pero siempre están dentro de los programas de habilidades sociales, donde deben de hablar y dejar de hablar, y entonces decirles que no lo tomen personalmente, etcétera, etcétera. Pero en general, estos programas son muy, nos falta mucho todavía. Los aspectos de lo que es del tratamiento y la evaluación de la psicosis, que estamos evolucionando mucho y de lo que no estamos hablando durante muchos años, ahora sí ya es abierto. Estamos pensando sobre lo que sería, lo que podemos hacer para ayudar a la esquizofrenia y cómo aumentar el cognitivo. Y tenemos algunos estudios y hemos hecho progreso y estamos tan emocionados porque de ver la gente estamos viendo que se están beneficiando, aunque mucho es experimental, pero tenemos nuevos sobre la mente, la memoria del trabajo y también la afección emocional y cómo se afecta las emociones. Y aunque es gradual, tiene una gran diferencia porque entonces no depende tanto de su sistema de apoyo. También a qué hora se empieza lo más pronto posible, y la recuperación puede ser un reto, pero es posible. Y lo medimos como si fuera en tanto los dominios clínicos o sociales, y que hayan sido por lo menos 2 años que hayan durado. Y con eso voy a pasarle al doctor Sorbi y dejamos las preguntas, si quieren las preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Nidal, doctora Nidal, por esa imagen general de este fenómeno clínico que es la esquizofrenia y los trastornos. Entonces, para mí un gran placer presentarles a ustedes, mi mejor esfuerzo en proporcionar lo que sería una visión general de lo que son los factores genéticos para la esquizofrenia. Yo quisiera comenzar que esto es realmente algo difícil, pero es un trastorno muy complejo, no es fácil de describir, y la genética es hasta más compleja que lo que es el trastorno en sí, como vimos, la doctora Nidal nos dijo en su presentación, pero lo vamos a tratar de hacer digerible. Vamos a ver terminología, términos claves, que todos estamos hablando el mismo idioma, vamos, algunas palabras que parece ser un poquito, pero vamos a tratar de evitar usar términos demasiado exclusivos. Uno es el variante, se llama con variante una mutación en la secuencia del ADN que hace que un gen sea, por ejemplo, de una A a un T o de un C a un G. La mutación. Después vamos a hablar también a veces lo que sería un trastorno complejo. Estos son enfermedades que son causadas por los efectos de genes múltiples en combinación con su estilo de vida y también los factores ambientales. Contraste con lo que sería el trastorno mendeliano, por ejemplo, fibrosis quísticas o Huntington's, cuando hay un solo gen que tiene un gran efecto en todo y que puede causar
unos riesgos para ciertos trastornos. Y por último, vamos a hablar sobre todos los trastornos psiquiátricos son poligénicos, se llama poligénicos. En contraste con los millennials, que son uno solo, entonces muchos genes que tienen un efecto pequeño, a veces más grande, en combinación con los factores ambientales. Los trastornos poligénicos también, por definición, son complejos porque están muy relacionados tanto con uno con el otro. Otro término que vamos a hablar va a ser lo que llamamos poliformismos de un solo nucleoide, que se llama SNPs en inglés, que son los cambios que en el genoma son variantes que por definición son comunes, como dijimos, de una A que se pasa a una G o una A que se pasa a una T. Y entonces tenemos millones de todo esto en nuestros genomas. Muchos de ellos no tienen ninguna consecuencia, pero algunos sí pueden sutilmente afectar cómo un gen en particular se expresa. Y entonces, si recuerdan, los genes son fundamentales, son una clave fundamental, un código, por decir, que es la expresión de lo que sería de nuestras proteínas, y es lo que nos hace lo que somos nosotros. Estos polimorfismos puede ser relevancia sobre, por ejemplo, nuestras características físicas, el color de nuestro cabello, nuestra estatura o también nuestro riesgo a ciertas enfermedades. Pensamos que es importante ¿por qué es importante la genética de los trastornos psiquiátricos? En primer lugar, les voy a decir el hecho que los trastornos psiquiátricos quiere decir que son heredables, quiere decir que hay un componente genético en ellos. Y lo que ustedes ven aquí, en esta figura, ven, por ejemplo, en el primer panel, que les dicen la prevalencia de toda la vida en esos trastornos, o que van a ver en la parte de arriba, son las ansiedad, tiene prevalencia de todo, de 30%, y conforme vamos bajando con los diferentes, la esquizofrenia, aquí está 1%, aquí vemos, y con frecuencia, mientras más raro es el trastorno, más fuerte es genéticamente. Y lo que vemos aquí en el panel B es cómo se está la heredabilidad, vamos a decir, que un componente en la diferencia entre un individuo y el otro, en lo que se refiere si manifiestan enfermedad en base a sus genes. Esencialmente, qué tanto del trastorno se debe a causas genéticas, y el cálculo aquí para la esquizofrenia es de 80% heredable. No es 100%, no quiere decir que hay algo para mejor, también para el ambiente. Y después el polimorfismo de un solo nucleoide nos dice, o el SNP nos dice qué tanto se debe a esos comunes que se encuentran en 5 o 10 o 50% de la población. Otra razón para estudiar las bases genéticas de los trastornos psiquiátricos, que otros trastornos y disciplinas también se están transformados por lo que sería la intervención basada en la genética. Son algunos ejemplos de lo que terapias que se han recientemente aprobados, que están hablando directamente o modificando los genes o hablando sobre terapia genética. Y también hablamos sobre diferentes, que es importante que las 50 drogas que se aprobaron en 2021 de la FDA, 60% eran apoyados en la cuestión de la genética humana. Entonces, aquí estamos en lo que es en la psiquiatría. Desgraciadamente estamos atrasados, pero no es necesariamente que se debe a falta de esfuerzo, sino que tenemos que afrontar muchos problemas que otras disciplinas no han tenido que batallar con ellas. Por ejemplo, porque que por su naturaleza son muy heterogéneos los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, la depresión, hay 9 diferentes síntomas que cualquiera combinación de 5 o más de estos puede llevarnos a un diagnóstico de depresión. El problema es que hay más de 3,000 diferentes combinaciones de síntomas que podrían cualificar como un diagnóstico de depresión, y en 2 personas que no tienen, y 2 individuos que no tienen ningún síntoma de depresión pueden tener un diagnóstico. Y tenemos 2 individuos que no tienen, pero que tienen los criterios clínicos para la depresión. Entonces, esto es un reto para poder entender lo que es la biología de la tesis. Y relacionado con este punto, es que no tenemos biomarcadores. En diabetes tenemos, por ejemplo, hemoglobina 1A y C y todos estos otros tipos de marcadores en lo largo de la medicina para poder decir que tenemos desde el punto de vista de diagnóstico. Desgraciadamente en psiquiatría no tenemos esto.
como mencionamos y voy a mencionar más adelante, es muy complicado en la psiquiatría desde el punto de vista de la genética, de ver qué es lo que sucede como resultado del estrés y los factores ambientales. Hablando del medio ambiente en las enfermedades mentales, hay un componente muy grande de factores, componentes, trauma y también determinantes sociales de salud mental y también que son precisamente, estamos en el momento muy en las etapas tempranas de la genética y la psiquiatría y tenemos que ver cuáles son los riesgos y todavía nos falta ver todo esto. Estamos en etapas muy tempranas y también no podemos, las medicamentos no pueden entrar al sistema nervioso central, entonces no se puede administrar los medicamentos cuando es, por ejemplo, si para el corazón, el hígado, todo esto, y para la mente o el cerebro, entonces no hemos estado todavía en las etapas para poder transformar todo esto. Ahora vamos a ver qué es lo que causa lo que es la esquizofrenia. Como dijimos, no siempre es muy sencillo y sabemos que como con todos los trastornos poligénicos entre los factores genéticos y también los de riesgo genético y también de riesgo ambiental. Sabemos que algunos variantes, que son algunos de lo que hablamos, esos SNPs famosos, los polimorfismos y también como, por ejemplo, por ejemplo, muerte por cortaditas en los dedos que tenemos como un papel, por ejemplo, y que morimos como 1000 de estos, y qué tantos que heredas, qué es lo que te puede aumentar tu riesgo para tener una enfermedad. Y también tienes algunas variantes, una mutaciones, una en más de 10,000 o 50,000 personas, una en 1,000,000 de personas, que son las mutaciones muy raras que tienen un efecto más grande que pueden aumentar tu riesgo en 20 o 30 veces más en contraste con estos variantes comunes, que aumenta, por ejemplo, en 1%, el otro es el 30%, pero cuando estos dos tipos de factores y variaciones genéticas, junto con todos los factores de riesgo ambientales, por ejemplo, de perinatales, complicaciones perinatales, infecciones virales, en qué temporada nace, por ejemplo, en el invierno, es el riesgo de trauma, estrés, entorno familiar, minorías étnicas o también algunos tipos de drogas puede precipitar todo esto. Pero estos tienen que interactuar el uno con el otro para poder producir lo que nosotros llamamos esquizofrenia. Y encontré que esto, para pensar sobre las enfermedades mentales, que es muy compleja, esto me ayuda mucho. Esta imagen me ayuda mucho y lo uso con mis pacientes para tratar de describirles qué tan compleja y estos trastornos poligénicos están. Y vamos a hablar sobre los triángulos anaranjados, algunos factores ambientales y las bolitas amarillas que son la genética del individuo. Y aquí en este bote es una enfermedad, es el bote de la enfermedad mental y cuando se llena es cuando tienen la enfermedad. Entonces, lo que ustedes pueden ver, que alguien que puede empezar con ciertos niveles de que está llena el botecito porque qué tanto eh, hayan heredado en cuanto a genéticamente, un 20%, quizá pueden ser, por ejemplo, 60 o 70% debido a las cuestiones genéticas. Eso es lo que recibes tú, heredaste. Y entonces, conforme pasa el tiempo, también todos tenemos y nos pegan muchos factores de riesgo ambientales como virus, trauma, estrés, todo esto agrega un poquito más hacia el bote y se llena. Y conforme pasa el tiempo, entonces hay estresores individuales que pueden llegar, que entonces se llena el bote, entonces se presenta, están teniendo un episodio de enfermedad activa. Y lo que es importante es que esa enfermedad mental, ese proceso se puede retroalimentar. Cuando empieza otra vez se crea más estrés y entonces ya es muy difícil que se pueda vaciar este bote. Gracias, afortunadamente, las personas, al reducir alguno de los factores de estrés, se puede bajar el nivel del bote y por el uso de tratamientos como medicamentos, psicoterapia, también podemos levantar un poquito, vamos a decir que nuestro bote sea más alto, entonces para poder que no se llene tan rápidamente. Entonces, no son puramente genéticos, número uno, y que es 99% de los casos es la combinación de factores genéticos y ambientales. Estos factores ambientales tienen que fluctuar y que se pueden modificar y algunas veces también queremos para ir en contra del desarrollo de las enfermedades mentales.
Y vamos a hablar sobre lo que serían los riesgos genéticos en la esquizofrenia. Entonces, esto es una pregunta porque la esquizofrenia afecta a tantas personas. Eso es una pregunta que muchos miembros de las familias tienen. Entonces, lo que estamos viendo aquí, esencialmente, el tipo de parentesco que nos dice, por ejemplo, el riesgo de desarrollar esquizofrenia en base las relaciones con la persona que tiene esquizofrenia. Si eres alguien en la población general, no tiene ninguna relación con nada, un 1% de tener un riesgo, pero si tienes un primo hermano que tiene esquizofrenia, tienes 2% de riesgo. Si tienes un tío, si tienes, por ejemplo, tu padre, tu madre de esquizofrenia, es 6%. Si tienes un hermano, es un poquito más alto. Y si tienes, por ejemplo, gemelos fraternales, mellizos, que no son idénticos, se sube al 17%. Y cuando son idénticos, gemelos idénticos, alguien que comparte todo, esencialmente todo su genoma, es 48% el riesgo. Y creo que hay algunas cosas importantes aquí. Uno, que aunque compartas con tu gemelo idéntico, es de 1 o 2 de desarrollar esquizofrenia, pero la mayoría de los casos son esporádicos. Quiere decir que 90% del tiempo no hay un historial obvio de mamá y papá que tiene esquizofrenia. Y esto se debe a lo que dijimos sobre la complejidad cuando estamos pensando sobre factores de riesgo genéticos, aparte de los factores ambientales. Es interesante, por ejemplo, ver que los gemelos, los mellizos que son fraternales, que esencialmente que es con hermanos, como los hermanos, pero esto es en un riesgo más alto y sugiere que puede ser, por ejemplo, la exposición en útero y entonces puede ser el riesgo se aumenta. Vamos a ver en las variaciones comunes o mutaciones en la esquizofrenia y su riesgo. Hay algunos estudios, desgraciadamente tengo que hablar sobre este tipo de estudios que han llevado a cabo a la identificación de estas mutaciones comunes que les llamamos SNPs. Y estos son asociaciones, le llaman GWAS, que son precisamente, que son los que le llaman estudio de asociación genómica. Entonces, tenemos varias personas que tienen esquizofrenia y tenemos algo que tienen para el control en todos los que son sanos. Y utilizamos estos pequeños puntitos para ver como 500,000 diferentes casos de lo que sería de estos polimorfismos de un solo nucleoide que están en todo el genoma. Y lo que hacen estos hacen como pequeños marcadores para que pueden apuntar a dónde están diferentes regiones del genoma que parece que están asociados con un aumento pequeño de desarrollar esquizofrenia. Por ejemplo, le encontramos este número 3, el SNP número 3, dice, si encontramos que esto se lleva con más frecuencia en casos en comparación con los controles, por ejemplo, lo vemos aquí, que es menos brillante aquí, este ocurre más frecuentemente en casos con los controles y entonces aquí tenemos que se llama un Manhattan como si fueran como la ciudad de Manhattan, todas nuestras gráficas que están todos los cromosomas del 1 al 23 y aquí esencialmente lo que vemos aquí, ese es valor P, es la medida de la significancia estadística entre los controles en esta región específica. En algún lado en el cromosoma 19 hay una región importante que aumenta el riesgo de esquizofrenia. Básicamente es como se hace esos estudios GWAS, que son de estudio de asociación genómica. Y después se puede crear entonces lo que sería una clasificación del riesgo poligénico, que es una manera, vamos a ver los diferentes, todo esto, regresamos y vamos a ver, vamos a sumar todos estos, de estos 100 de estos, y pueden aumentar tu riesgo para desarrollar una cierta enfermedad. Ahora vamos a juntar todos estos, las clasificaciones que las variantes de riesgo que tienen y vamos a compararlos. Y entonces lo que estamos viendo aquí, bueno, aquí tenemos dos personas, estos son cada uno de estos 98, 92, tenemos 98 diferentes pequeños poliformismos de un solo que, que puede aumentar un riesgo para diabetes, 92 para pero este individuo heredó más, tiene 131 de de estas cortaditas que podríamos decir, y esta persona tiene 130. La idea, entonces, que con estos, la cantidad que tienes y que heredas, que se distribuye normalmente en la población y las gentes que desgraciadamente que tienen un alto número de estas tendencias, tienen la tendencia a tener más enfermedad.
no solamente para la esquizofrenia, sino básicamente cualquier trastorno complejo. Este ejemplo era para diabetes, pero les voy a demostrar cómo puede ser tan poderoso cuando lo estamos viendo desde el punto de vista de esquizofrenia y el riesgo de muchos. Ahora que ya entienden cómo está en este nivel, lo que ese sería este estudio de asociación genómica, entonces el GWAS, entonces aquí vemos 76,755 casos y los compararon con 243 personas totalmente, 343,000. De nuevo, aquí estamos con cada vez esta gráfica que tenemos, que cada vez que uno que se cruza esta línea roja, quiere decir, cuando se sobrepasa eso, que está estadísticamente asociado con un riesgo aumentado de la esquizofrenia. Un riesgo aumentado. Cuando digo es un poquito aumento, el riesgo puede ir del 1% si tienes uno a 1,01%. Es realmente una cortadita de papel, pero si estás agregando todos estos y le estás poniendo, si estás, la persona que heredó el 1% más de todos estos, vamos a decir que heredaste 500 de todos estos riesgos y lo comparas con los que están los que no tenían nada, que no heredó nada de todos estos, hay una diferencia de 44 veces el doble en el riesgo de desarrollar esquizofrenia cuando comparas los que están en la parte más arriba de la distribución la lista y comparada con la de abajo. Y cuando llegas a los individuos que están en la parte de arriba del riesgo y lo comparas con todos los demás, son 7 veces más factible que puedan desarrollar esquizofrenia. Parece ser, son cifras grandes, pero es importante saber, en primer lugar, que esto que se multiplica 7 veces más, entonces de la prevalencia de 1% significa que tú, vamos a decir que si vas a desarrollar esquizofrenia o no, se va del 1% al 7%. Realmente no es una determinación genética, no quiere decir que tú no eres tus genes. Y es importante pensar que todos estos dibujos, estos picos que están tan altos, solamente se explican el 7% de toda heredabilidad, el 80% de la esquizofrenia. La idea aquí es que hay miles de todos estas cortaditas de papel que están por todo el genoma y hemos descubierto 287 de ellos. Es una pequeña porción, vamos a poder ver, vamos a conocer más y más con el tiempo sobre la base de la esquizofrenia y qué tan heredable es y pues podemos mejor predecir quién va a poder desarrollar y quién estén en un alto riesgo y quién esté en un bajo riesgo. Es muy importante pensar que la comunidad de genética, no, nos falta muchísimo lo que es la diversidad. Aquí está, por ejemplo, diferentes tipos. En la parte de aquí, en la Y, tenemos el número total de individuos que han sido incluidos en estudios de asociación genómica. En el rojo aquí es, por ejemplo, europeos, que representan más del 90% de los que han sido estudiados. Y aquí vemos en la parte de abajo, vemos los diferentes grupos de poblaciones y la prevalencia de ese grupo en lo que sería la población global y la cantidad de individuos de ascendencia europea está fuera del contraste, pues está, por ejemplo, de lo que está desde el punto moral y ético, porque tienen una discrepancia, porque sabemos que hay mucha información de estas fuentes poligénicas. Hay un gran problema que ves que lo que aprendemos en un individuo de ascendencia europea no se traduce bien a lo que son individuos de otros grupos étnicos y antecedentes otros, entonces puede llevar a una inequidad de cuidado a la salud, además de lo que ya existe entre estos tipos de grupos sociales y raciales. Y al no incluir a todos, entonces, y no ser inclusivos, estamos exacerbando todas estas disparidades, pero también tenemos un poder estadístico más fuerte cuando incluyes individuos de diversidades diferentes porque tienen ascendencia diversa que puedan tener quizá algunos estos polimorfismos que son más comunes debido a, por ejemplo, su presentación geográfica. Es muy importante en la comunidad genética es conocer este asunto y tratar de incluir a todos en esto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es una mutación de la esquizofrenia, muy poco común. Entonces, primero vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones o variaciones que encontramos. Y aquí tenemos un variante que son los variantes
de variaciones en el número de la copia, variaciones o mutaciones estructurales en un genoma, en un pedazo del cromosoma que ha sido borrado o se duplica. Por ejemplo, en medio tenemos, eso es un cromosoma normal. Y después acá de este lado, en el ejemplo a la izquierda, vemos que se borró, tenemos borrado uno de la porción C del gen, del cromosoma, perdón. Entonces vemos lo ABCD y acá ABCD, ABD y el C se borró. Y por ejemplo acá tenemos una duplicación. Aquí tenemos esta región por un error en el proceso de replicación y se ha duplicado. Entonces ahora hay dos copias del C, el gen C acá. Y estos pueden ser grandes o pequeños y son 50 basados estas letras de pares que tenemos, las A, C, T y G, y lo más pequeño, lo más grande puede ser un cromosoma entero. Millones y millones de estos pares pueden ser borrados o duplicados. Por ejemplo, trisomía 21, el síndrome de Down, se duplica el cromosoma 21, pero también hay regiones, por ejemplo, que son, por ejemplo, en pases que se afectan 30 genes, pues se pueden duplicar o borrar al todo junto. Entonces, como ustedes pueden imaginar, tienen consecuencias significativas. Y hay muchos variantes en las copias, el número de copias que son según la región y el tipo, la ubicación que está. Por eso se dice locus, es este, la más famoso que es 22Q, 1121, que se borra. Y como dijimos aquí en esta parte, en este estudio, encontraron que aumentó el riesgo de desarrollar esquizofrenia por 60 veces más. Parece que es un sobrecálculo de lo que es el riesgo, 20 a 20 o 30 veces, pero acá está. Pero si lo comparamos sobre las cortaditas de papel y lo que esto, y estamos viendo como el riesgo de 1 punto a 1.01, este síndrome que está quitando 38 genes en el cromosoma 22, aumenta sustancialmente el riesgo para desarrollar la esquizofrenia. Hay 8 diferentes regiones que están asociadas con la esquizofrenia y con el apoyo de 17. Y hay unas variantes de que están asociados con una reducción del riesgo de desarrollar esquizofrenia. Y también hay un fenómeno de espejo donde 22Q1121 aumenta el riesgo para la esquizofrenia, pero 22Q1, el de duplicación, lo que está haciendo es disminuyendo el riesgo por 80% de desarrollar esquizofrenia. Así que hay información muy importante que está en esta región, pero en esta región de la ubicación de los genes, pero hay 38 genes que están interactuando y también, entre sí. También algunas características que son sobre que puede ser, por ejemplo, por ejemplo, un historial de desarrollo o retrasos en el desarrollo, o también características disfórmicas o también una falta de función en los órganos, entonces que puede ser también una causa. Entonces, este es un estudio que se llevó a cabo con unos colegas que se llevó a cabo en New York, y entonces que encontraron las personas que estaban severamente afectadas, que tenían esto. Uno de cada cuatro tenía una enfermedad patogénica que entonces estaba en un variante en la copia. Y esto se compara en lo que es en la población general, que sería de 1 o 2%. Si un individuo con más presentaciones típicas de esquizofrenia que llega a una clínica, las probabilidades que puedan tener un variante en la copia es esto en 1 a 2%. Y también para otro tipo de esquizofrenia, cuando se presenta en la infancia, que es muy poco común que se encuentre esquizofrenia antes de la edad de 13 años. Uno de casos 40,000 que tienen una variante de la copia, el 40% en comparación con el 1% de los adultos. Además de todo esto, de estos variantes que tenemos que se relacionan con la esquizofrenia, también tenemos unas variantes en lugar de los que se llaman, que son comunes, también puede tener un solo cambio en el gen, un solo gen, y hay un cambio esto es algo muy poco común. Y aquí se ve en esta gráfica
tenemos una figura que viene de un estudio Schema, que es un estudio que es el estudio de secuencia de la esquizofrenia que se ha llevado a cabo. Es un estudio especial con 25,000 casos y también 100,000 de control, y lo que vemos aquí en el X y que tan común es la mutación. Aquí son las mutaciones más poco comunes y aquí están las más comunes. Eso es extremadamente muy común. 50% de la población tiene uno de estos polimorfismos de un solo nucleoide, y entonces estos son las que son muy poco comunes, y las causas, y tenemos las probabilidades, el aumento en el riesgo para desarrollar esquizofrenia. En verde son las regiones de las que estábamos hablando anteriormente, 22Q11, como dijimos aquí. Aquí estamos con la referencia de Z, y 3Q29, el síndrome es 100%, es casi 100% para desarrollar esquizofrenia. Y algunos genes individuales están emergiendo. Por ejemplo, aquí todos estos que tenemos, aquí están todos estos están aumentando el riesgo, y estos se incluyen en la biología de la esquizofrenia, y también como ZD1A también en el genoma, y es otro que controlan muchos genes en el genoma. Green 2A, entonces puede ser la neurotransmisión específicamente con el glutamato, y entonces que el glutamato cuando se habla sobre la esquizofrenia, también en los canales de calcio también se implican en lo que es la biología de la esquizofrenia. Y esto es muy importante porque entonces estamos esperando poder implementar lo que sería la medicina de precisión en la esquizofrenia. Y vamos a hablar sobre lo que es la farmacogenética en la esquizofrenia, y es un campo que está emergiendo en la esquizofrenia, y la idea es esencialmente tratar de utilizar, en lugar de una talla única que todos con esquizofrenia que tengan todos, porque algunos que tienen responden y otros no responden a un medicamento, es buscar cuál es el tratamiento, individualizarlos en base a su composición genética y otros riesgos ambientales. En lugar de ponerlos todos juntos, se dividen dependiendo sobre su perfil ambiental y genético. Y esto podemos ver como ojalá que pueda lograr y se pueda ver. Tenemos aquí lo que vemos aquí, el grupo A y B. Vamos a ver el B. Es esencialmente que vemos el porcentaje de pacientes que cambiaron de una medicina a uno que se llama risperidol o risperdol, y que cambiaron a otro. Y lo que vemos aquí, esencialmente, unas enzimas que son responsables para metabolizar esta medicina. Entonces, es una manera es la enzima que metaboliza esta medicina, es el CYP226. Entonces, vemos que son individuos que metabolizan rápidamente, que debido a su genética tienen enzimas que funcionan, entonces que tienen niveles muy bajos del medicamento, y casi el 40% le cambiaron a todos, y los que metabolizan normalmente son 16 a 17%. Similarmente, lo que no pueden metabolizar la medicina, que no tienen ninguna versión de esta enzima, entonces tienen niveles muy altos, entonces que llevan a las intolerancias, a los efectos. Entonces, por eso cambiaron esta curva, entonces porque están metabolizando, o los que no metabolizan, es mucho más factible de que entonces se cambien de medicamento. Es muy importante para poder predecir los resultados del tratamiento. Quiero terminar con una historia de alto perfil, lo que es el futuro de la medicina de precisión, la esquizofrenia, la psiquiatría en general se puede ver. Ojalá ustedes entiendan mucho de estos términos en base a la terminología que hemos cubierto. Esta es la historia de Glenn Close, que es su sobrino y su hermana. Help y Jesse les diagnosticaron con esquizofrenia, con del espectro, y uno que es esquizoafectivo y otro con esquizofrenia. Esta es la actriz Glenn Close. Entonces lo que hicieron, la tecnología de secuencias para identificar la causa de esa enfermedad, y resulta que compartían una mutación, una duplicación de una función de una enzima que era responsable para dividir lo que sería la glicina, y ese se llama, en lugar de tener 2 copias, tenían 3 copias de este gen, y entonces les llevaba un aumento en de esta glicina, y entonces le dio a niveles
de la glicina que actúa como facilitador de las transmisiones, neurotransmisores. Y como dijimos, entonces el glutamato tiene un papel muy importante y esencial en lo que es la fisiología de la esquizofrenia. Y lo que es importante que se puede, que la glicina se necesita, se compra sin receta médico, se mezcla médica y entonces con jugo y se les dieron, esencialmente estaban limpiando esa deficiencia que tenía debido a esa mutuación tan extremadamente rara en ella, utilizando un estudio ciego donde les daban un placebo y después le cambiaban y sin que ellos supieran la glicina de ir y de regreso, pudieron que ambos tuvieron una recuperación muy buena en sus síntomas, en donde realmente que entonces estaban respondiendo a ese tratamiento muy personalizado que fue hecho exclusivamente para ellos. Esto creo que es uno de los primeros ejemplos de lo que es la medicina de precisión en la psiquiatría, donde realmente estamos tratando de ver qué es lo que está causando que estos individuos se enfermen en lugar de utilizar una unitalla, un enfoque unitalla, que se pudo personalizar. Y yo he dicho que la glicina se ha estudiado en estudios de esquizofrenia con muchos estudios clínicos positivos y muchos negativos, y han fallado en algunos porque lo están juntando a todos en una unitalla, están sin encontrar lo que es la señal real en lo que se pueden beneficiar con ese tipo de tratamiento. Con esto yo cierro. Muchas gracias por su tiempo y con todo gusto contesto las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores Ogby y la doctora Mukadam. Gracias por sus presentaciones. Y estoy viendo en el chat, en preguntas, no veo ninguna pregunta, pero si alguien tiene alguna, si la pueden escribir o lo pueden hacer, lo podemos hacer. Ahorita podemos tomar las preguntas, como dijimos en este seminario. Yo tenía una, dice Gladys, y dice, si ustedes, ¿a quién le dicen con quién hablan para que se les hagan estas pruebas genéticas? Es una muy buena pregunta. ¿A quién debemos de convencer? Eh, El seguro no está cubriendo generalmente las pruebas genéticas para condiciones genéticas, pero eso está en proceso de cambio. United Healthcare está empezando a reembolsar por estas pruebas de secuencia genética por una variedad de condiciones y pueden pedir algunas pruebas anteriores para evaluar para también las variantes de la copia de número de esquizofrenia. Si ustedes en esas características clínicas, si hay una sospecha de esquizofrenia, por ejemplo, retraso de desarrollo y también características dismórficas o algunas otras o las anomalías también pueden ordenar lo que sería una variante, una prueba de copia del número, como por ejemplo se ve, por ejemplo, lo que es los síndromes que hablamos y también nuevas tecnologías, por ejemplo, el genoma, secuencia de toda la genoma. Sí, hay una sospecha alta de que hubiera un trastorno genético, ahora ya está siendo cubierto por United Healthcare, especialmente si no es un síndrome reconocido o reconocible, y entonces que eso va a poder abrir muchas más pruebas clínicas para los individuos que tengan una alta sospecha de este síndrome esquizofrénico. También Bell Genetics y también con UHC, y creo que eso también se están asociados en un buen recurso, un nuevo recurso que va a haber. Yo recomendaría personalmente, que creo que puede ser muy útil desde el punto de vista de gestión y también puede ser muy útil desde el punto de vista de consejería familiar y genética, si tienen un alto índice de sospecha y los factores que les pueden decir principalmente muchos miembros de la familia que han sido afectados con la condición, la presencia de retraso en el desarrollo, también características dismórficas o también presentación comórbida de autismo o cualquier otro tipo de discapacidad del aprendizaje y también del desarrollo y el trastorno. Entonces pueden ser claves que ese individuo quizá pueda tener una forma más genética de la esquizofrenia. Y también al trabajar en un sistema estatal, en 1 de cada 4 de personas que han sido muy severamente afectadas por esquizofrenia tienen variantes en la copia, el número de copia, y también los que han sido de esquizofrenia infantil tienen las tasas más altas. Estos son los pacientes a los que yo les recomendaría, yo les diría que tengan un aumento de riesgo y se pudiera hacer pruebas a todos los que tienen esquizofrenia, 1 o 2% tendrían alguna fuente identificable. Espero que eso conteste su pregunta.
par de preguntas que surgieron en el preguntas y respuestas en el chat para la doctora. La doctora Nidal le hicieron una pregunta que le hicieron y Susan Fairbanks se lo hizo. Estas presentaciones son increíbles. ¿Hay algún estudio en Baylor? Y entonces la doctora mencionó que un sitio donde podemos ir a esos lugares. Sí, tenemos estudios que se han llevado para esquizofrenia. Hay varios estudios están bien compensados, pero nuestra experiencia como equipo, que la principal razón de que es el hecho de que reciban dinero, sino es el hecho que pueden intentar algo nuevo, porque lo motivador no es el dinero, porque no han funcionado los tratamientos. El campo está cambiando. Vamos a ver un énfasis en los aspectos cognitivos. No se trata de si tú puedes, es que puede funcionar. Y también vemos interesante una perspectiva donde todos los estudios nuevos tienen un informante, ya sea la mamá, el papá, el esposo, alguien que les está informando, está trayendo una nueva luz a lo que sería que los pacientes con esquizofrenia y el tipo de trastorno que sufren. Dos preguntas. Tenemos una en el chat. ¿Están viendo algún enlace con el autismo y la salud mental y las tendencias genéticas? Sí, sí, hay niveles relativamente altos de co-ocurrencia de las dificultades en salud mental con el autismo y a lo largo de toda la severidad del espectro, porque como el autismo y como la esquizofrenia no es un solo trastorno, es varios trastornos que hay individuos que tienen funcionamiento muy alto y muy inteligentes y también hay otros que tienen una discapacidad intelectual. A lo largo de todo el espectro hay diferentes de salud mental y lo más común, por ejemplo, es ansiedad, déficit de la atención y también otros tipos, por ejemplo, autodaño, depresión y ansiedad social. Son los más comunes. También hay un enlace y una asociación entre el autismo y la esquizofrenia. Algunos de los genes que tienen un alto riesgo para el autismo también tienen un alto riesgo para la esquizofrenia y viceversa. Es un fenómeno y que donde se puede ver un gen, se puede ver diferentes, dependiendo del contexto, tanto ambiental como mental. Y sí hay enlaces en lo que son y sí hay una gran relación entre estos. Y yo veo, por ejemplo, que estamos viendo la pregunta que está haciendo sobre otros tratamientos genéticas para la esquizofrenia en base a los estudios genéticos. Sí hay varios. Hay algunos estudios genéticos que están buscando el síndrome de 22q11 y en colaboración hay diferentes personas que están de diferentes fundaciones que están haciendo algunos tipos de estudios para este síndrome de variación. Y también otro de mis colaboradores, Sandra Marks, también está trabajando con una compañía de España, también trabajando en una mutación diferente, utilizando LSD1. Y entonces hay múltiples estudios clínicos que están tratando de ver los tratamientos para que se puedan ayudar a las personas que tienen algún trastorno genético. Parece ser que la siguiente pregunta, Nidal, no, doctora Nidal, no sé si quiere para cómo contestarla. Sí, la pregunta es, como un miembro de la comunidad, ¿cómo responder con una persona que tiene síntomas de esquizofrenia? Yo diría que lo primero es disminuir el estigma. Muchas personas, que las personas con cualquier enfermedad mental, cualquier trastorno psicótico pueden ser violentos, pero no, realmente son víctimas con frecuencia de la violencia. Y sí, a veces es muy difícil encontrar, que da mucho miedo tener alguna persona que está activamente demostrando o que no pueden conversar con coherencia. Si ese es el caso, entonces yo recomendaría seguir, por ejemplo, un equipo de intervención de crisis. Si en el caso de una emergencia necesitan saber que hay en el condado de Harris tienen capacitación especial para salud mental y son muy buenos para venir y poder hacer una evaluación en el caso de una emergencia. Y esto no son las autoridades punitivas, sino más bien las personas que que está pasando, es un impacto a la familia, etcétera, con mucha bondad y mucha consideración. Se tiene que tomar en cuenta si algo se está pasando muy mal. Pero si alguien tiene un síntoma y usted además quiere que no te está afectando su cuestión funcional,
Por lo que están haciendo, yo diría ser bondadosos y ser que cada quien es único y tratar a cada persona como se merece. Ojalá que haya contestado bien su pregunta. Tenemos otra pregunta aquí que dice, parece ser que la literatura indica que los individuos con autismo tienen más ansiedad y depresión que los que no tienen autismo. ¿Alguna información sobre la incidencia de esquizofrenia en la población IDD? Sí, sí hay un aumento como un reporte de los incidencia en la esquizofrenia en la población IDD, pero yo diría que con frecuencia, desgraciadamente, debido a como que tan difícil es diagnosticar la esquizofrenia, hay muchos falsos diagnósticos en lo que es en la población por una serie de razones. Una, porque la manera concreta o la que alguien tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual y puede ser psicóticos o que piensan que es un superhéroe, que pueden volar. Entonces, si alguien no entiende al individuo, pueden decir que es como un delirio o algo así, o si alguien tiene dificultad para comunicar, o si tiene comportamientos agresivos, o si no saben expresar sus pensamientos, lo van a poner un antipsicótico y entonces ven el medicamento antipsicótico que está para la agresión y entonces empiezan que sería un diagnóstico de esquizofrenia y que los sigue a ellos para justificar por toda la vida, para justificar la medicina. Pero sí hay un riesgo biológico, que en el riesgo también. Los genes que causan esta discapacidad intelectual parece ser que están relacionados con el aumento de lo que es el desarrollo de la esquizofrenia y la idea es que los genes que están afectando el desarrollo neurológico puede llevar a cualquiera de estos autismo, discapacidad intelectual o esquizofrenia. Y entonces, poligénicos y todos estos SNPs de los que hablamos, que son los que dictan a qué dirección y en qué dirección se va a ir en lo que sería la manifestación y incluye todavía el riesgo poligénico para el autismo y para lo que sería inteligencia, discapacidad de la inteligencia y también por esquizofrenia. La siguiente pregunta que tenemos, ¿hay alguna explicación por qué la concordancia de los es más bajo que la heredabilidad de los gemelos idénticos? Yo he estado pensando y dije, bueno, ¿sabes qué? Es muy raro esto. No tengo una respuesta para ustedes, pero el aspecto de la heredabilidad de la esquizofrenia de 60 a 80%. Número uno, entonces, en los estudios de concordancia son relativamente los que están llevando a cabo, son relativamente pocos y bajos, porque yo tengo una hipótesis. Dependiendo de qué tienes, a los individuos que tienen muy formas muy leves de la esquizofrenia, la heredabilidad es mucho menos y la concordancia va a ser menos, porque sabemos de hecho que los individuos que tienen síntomas psicóticos aislados sin tener que afecten su función o sistema cognitivo, tienen algunas formas de esquizofrenia. Entonces, en nuestra investigación encontramos que hay un aspecto en lo que serían los sesgos y prejuicios que las personas que participan en estos estudios de esquizofrenia, especialmente en eso que son para gemelos y que tienen la tendencia de ser menos afectados. Y entonces quizá hay un poquito de sesgo en lo que es la selección. Y si escogen como a 30 o 40 de gemelos, no es algo, pero sí es una pregunta muy buena. Y mi sospecha es de que se trata de qué pacientes están entrando y si hay y si la enfermedad es más genética o más ambiental. Una última pregunta. Y pues, tenemos hay unos estándares de excelencia para lo que sería el diagnóstico, para el tratamiento, el diagnóstico del autismo o enfermedades mentales. Y Dal te pregunto de lo que es el tratamiento y después hablo un poquito sobre la investigación y el diagnóstico. Adelante. Bueno, básicamente desde de la definición de los centros de excelencia y alguien en la llamada podría decir también, quizá alguien lo pueda contestar mejor, que Baylor en general es el centro de excelencia, no, y hay una distinción formal porque tenemos IRC que debemos de conocer, tenemos la sigla que habla sobre las discapacidades de desarrollo intelectual en Baylor y Texas Children's Hospital y también sabemos que tenemos también recursos excelentes de salud mental para los individuos que están, por ejemplo, en Texas Children's Hospital tenemos
y también en Harris Health, y también tenemos en la clínica de Baylor, y todos estos especializamos en estos, y estamos especializando en lo que es el trastorno de autismo, pero algunos de salud mental, que yo sepa no, pero alguien me puede corregir. Nidal, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Creo que, pues, que no tenemos una designación de un centro de excelencia, pero sí tenemos 50 o más psiquiatras y también una extensiva formularia de medicamentos, la terapia también tenemos, en Baylor tenemos, entonces no se nos ha nombrado, tenemos todo un espectro de tratamientos, pero no la designación formal como centro de excelencia, aunque funcionamos como tal. Una más, ¿cómo podrías diferenciar la esquizofrenia de una persona que está falseando, está pretendiendo tener para que lo puedan meter a un centro de tratamiento o clínicamente? Yo diría que les puedo decir que un síntoma psicótico no quiere ser un trastorno. Hay personas que tienen síntomas psicóticos que típicamente van a describir los más comunes. Por ejemplo, estoy escuchando voces. Pero si le preguntas a alguien que realmente no es esquizofrénico y no es psicótico, es una pregunta muy difícil. Por ejemplo, y si alguien puede leer tu mente, la persona que no es esquizofrénica, claro que no, por supuesto, nadie me puede leer el pensamiento, mientras que el esquizofrénico sí te puede decir, y va a pensar y dice, puede ser que sí, no es imposible. Entonces, con eso sí se puede distinguir. Muchísimas gracias. Ahora le paso el micrófono a Gladys. Muchísimas gracias a ambos por esta sesión tan educativa, tan importante. Todos los que están aquí les quiero agradecer su presencia y una encuesta para que puedan hacer y nos puede ayudar en el futuro para poner el contenido de alta calidad que traemos para ustedes cada mes, y tenemos un código de QR para que puedan llenar sus encuestas. Si se registraron por esto, por Eventbrite, le van a mandar un correo electrónico para poder entrar también a nuestro boletín mensual, y que nos pueda también les puede dar información sobre el próximo mes y también información sobre sesiones que ya tenemos en línea o en persona. Nuestro siguiente, por último, que nuestra última para esta temporada va a ser el 9 de mayo a las 7 p.m. Se pueden registrar o pueden también escanear el código QR, y entonces también el boletín se los pueden si están suscritos al boletín. Y con eso les quiero agradecer a todos y a ambos los doctores por presentar esta sesión tan increíble. Laura, gracias por ser la moderadora, y gracias a todos por estar presentes, y nos vemos. Buenas noches. Tengan muy buenas noches. Gracias, Laura. Gracias.